Estimados estudiantes, la clase del día de hoy estaremos revisando una introducción al nuevo capítulo, Movimiento Circular Uniformemente Variado. Antes de todo, vamos a trabajar con la simulación de PHET, este simulador que hemos venido ya utilizando para distintos tipos de movimiento, en donde vamos a representar o vamos a comparar primeramente ciertos parámetros del movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente variado. ¿Qué parámetros varían para que tomen ciertas propiedades de estos tipos de movimiento? Muy bien, nosotros recordando un poco la materia, sabemos perfectamente que el movimiento circular uniforme depende exclusivamente de la W, de la velocidad angular. La velocidad angular es constante, nótese esto, es muy importante, ¿no? Es constante. ¿Eso qué quiere decir? Que no cambia en el transcurso del tiempo a medida que el cuerpo va girando alrededor de la circunferencia, ¿sí? Obviamente la velocidad tangencial no cambiará su valor, su magnitud, pero sí su dirección y sentido. Entonces, vamos a ir viendo ciertos parámetros en los cuales nosotros podríamos irnos fijando aquí en la gráfica. Tenemos un simulador en el cual trabaja con los dos insectos. Vamos a coger a la mariquita, ¿sí? Pero antes, bueno, observemos si está en los grados que queremos trabajar. En radianes, perfecto. También miremos un poco la velocidad para que se pueda observar ciertos parámetros en el movimiento. Voy a seleccionar este parámetro de aquí en donde indica claramente el ángulo en radianes, el desplazamiento angular teta, la W, o dicho apropiadamente, la letra omega, que me indica la velocidad angular, y la B, la velocidad tangencial. Yo le voy a dar un valor del el número 3, voy a ponerle aquí, con el cual vamos a iniciar. Es un valor elegido al azar, ¿no? La velocidad angular 3, su unidad, radianes por segundo, como ustedes también saben ya. Vamos a ver qué es lo que sucede con el ángulo, también con la velocidad, qué es lo que pasa con sus parámetros. Bueno, ha comenzado a activarse cada uno de los parámetros, todavía no hay movimiento. Voy a situarle a la mariquita al borde de la circunferencia y veamos qué es lo que sucede. Comienza a girar y obviamente el ángulo comienza a avanzar, ¿no? Voy a parar, voy a detenerme un momentito, justo el momento que da la vuelta, voy a intentar pararme el momento que, justo por ahí, ¿sí? Tengo 7.08 radianes. Como ustedes bien saben, chicas, recordemos esto, que una vuelta completa es 2pi radianes. Si ustedes multiplican 2 por pi, me da como consecuencia 6,28 radianes. Aquí entonces me pasé un poquito, como ustedes se dan cuenta, pero casi le paré justo al momento que dio la vuelta. Entonces, únicamente es eso para corroborar que una vuelta es 6,28 radianes, ¿no? O 2 pi radianes también. Ahora, si nos damos cuenta aquí, voy a activar nuevamente el movimiento. Vean ustedes, la velocidad angular se mantiene en 3. El ángulo obviamente va a seguir aumentando porque está dando vueltas, está recorriendo la mariquita el ángulo en radianes, ¿no es cierto? Cada vez que va dando la vuelta sigue completando el ángulo. Ahora, como ustedes se dan cuenta, el parámetro de 3 no ha cambiado, ¿sí? Y la gráfica me indica claramente esta línea verde aquí, ¿sí ven? Se mantiene constante, no hay ni subidas ni bajadas. Esto de aquí era porque le di una pausa, recordemos esta línea de aquí. Pero eso sigue. El parámetro de esta línea, si nos damos cuenta, vean, está entre 2 y 4. Obviamente es 3, ¿sí? Veamos qué es lo que sucede con la velocidad tangencial. Tenemos aquí la velocidad tangencial. También la velocidad tangencial aquí se mantiene en 11.93. También se mantiene en una línea recta constante. Entonces, ¿eso qué significa? Que el movimiento circular uniforme, su propiedad principal es que, o sus propiedades principales serían que la velocidad angular se mantiene constante, así como la velocidad tangencial, el parámetro de su magnitud. Porque recordemos, como ustedes se dan cuenta aquí, la dirección y el sentido de la flechita de la velocidad tangencial va cambiando a medida que va girando, ¿no es cierto? Pero la magnitud, el tamaño del vector de color verde se sigue manteniendo. A eso se refiere este 11.93, a esa magnitud, a esa medida, esa no va cambiando. Muy bien, entonces, esto sería una gráfica representativa del movimiento circular uniforme. Entonces, tenemos una sola velocidad angular, una sola velocidad tangencial. Ahora vamos a incrementar un parámetro, y es muy importante este parámetro, así que les pido de favor que pongan mucha atención. Este parámetro se conoce como la aceleración angular.
está designado con una letra parecida a la letra A, pero es la letra alfa del alfabeto griego, ¿no? La letra alfa me va a marcar la aceleración angular, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con la aceleración angular? Vamos a darnos cuenta de lo siguiente, ¿sí? Vamos a tener un parámetro inicial, la W, de 3 radianes por segundo. Si yo doy un valor aquí a la aceleración angular, voy a dar el valor de 1. Vamos a ver qué sucede. El momento que yo doy el valor de la aceleración de 1, voy a parar un momentito, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que me comienza a marcar en la velocidad angular. Muy bien, ya dado la aceleración angular, nótese una cosa importante, la aceleración angular no es igual que la aceleración centrípeta. Eso es que tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Qué produce la aceleración angular a la velocidad angular? Vean, chicas, que nosotros comenzamos con una velocidad angular inicial de 3 radianes por segundo y este momento ya bordea los 8 radianes por segundo, como ustedes pueden notar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando también con el disco que está girando con la mariquita? Vemos que la velocidad, el vector verde, se ha hecho muy extenso, ¿no? Y si nos damos cuenta, ¿sí? La velocidad obviamente está aumentando, así como la velocidad angular, si ustedes notan aquí, está subiendo progresivamente. Vamos acá al campo de la velocidad tangencial, me voy al clic de acá. Veamos qué sucede con la velocidad tangencial. También, como les había indicado, está subiendo. Aquí comienza a cambiar la magnitud. ¿Por qué parámetro? Por el de la aceleración angular alfa, el que habíamos determinado aquí. Solo le di el valor de 1 y vean lo que ocasiona ese parámetro con la velocidad angular y la velocidad tangencial. Entonces, aquí hay algo muy importante que determinar, que el movimiento circular uniformemente variado se lo llama así porque su velocidad angular cambia al igual que su velocidad tangencial en el transcurso del tiempo. Si dejamos más tiempo, la mariquita en el disco va a girar mucho más rápido, ¿sí? Hasta que llega un punto en el cual la mariquita salga despedida tangencialmente del disco. Eso es lo que pasaría normalmente. E incluso ustedes tienen ejemplos en internet en los cuales pueden observar ciertos ejemplos, digamos, no tan aconsejables que realizan algunos jóvenes subiéndose en los carruseles y haciéndoles girar con el neumático de una moto a alta velocidad, salen despedidos los chicos. Entonces, es algo similar. Entonces, hay que tener muy en cuenta los siguientes parámetros. Ahora, tenemos una velocidad angular que ya no es la inicial de 3, tenemos este momento ya por los 30 radianes por segundo. Entonces, va a haber en este movimiento, en el movimiento circular uniformemente variado, va a haber una velocidad angular inicial y una velocidad angular final. Vean que la mariquita ya se salió, ya no soportó las fuerzas que se generan en el movimiento circular. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa con la velocidad tangencial? O simplemente V. Si se dan cuenta, iniciamos también con 11.93, si ustedes tienen ese recuerdo, ¿no? Pero la velocidad tangencial ahora se ha hecho muy alta, ¿no? De hecho, la mariquita, la que generaba la velocidad tangencial, ya no marca porque se ha salido de los parámetros. Ahora la mariquita está con 0 metros por segundo. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que la velocidad tangencial también se fue incrementando a medida que la velocidad angular también aumentaba por efecto de la aceleración angular. Entonces, para resumir, tenemos en el movimiento circular uniformemente variado velocidad angular inicial, velocidad angular final, velocidad tangencial inicial y velocidad tangencial final. Y además también tenemos una aceleración tangencial. ¿Por qué? Voy a poner otro parámetro de acá, ¿sí? Aunque ya no marca, voy a parar un momentito a la mariquita, ¿sí? A la ruleta, perdón, ya voy a poner pausa aquí. Entonces, si nos damos cuenta, chicas, también hay una aceleración que marca, es la aceleración tangencial, que viene conjuntamente con la velocidad tangencial, ¿correcto? Si hay un incremento de velocidad tangencial, como es en este movimiento, obviamente habrá una aceleración tangencial. Pero todos estos parámetros, como han ido cambiando, velocidad angular y velocidad tangencial, se debe única y exclusivamente a la aceleración angular, a alfa. Estos parámetros iremos anotando luego y en el cuadro de formulación, porque hay elementos angulares y elementos tangenciales en los cuales debemos tener mucho cuidado al manejarlos, ¿no?
Pero ya sabemos la parte importante del movimiento circular uniformemente variado, que simplemente se lo determina así porque su velocidad angular y velocidad tangencial ya no son constantes. Cambian en el transcurso del tiempo debido a la aceleración angular. Esta aceleración angular produce el aumento de las mismas y además también al cambiar la velocidad tangencial, produce también una aceleración tangencial conjuntamente con esta, dando como consecuencia que el disco gire cada vez más rápido y más rápido. Ahora, ¿qué pasaría si ponemos una aceleración tangencial pero negativa? Vamos a ver que si nos coges el parámetro de -1, ¿sí? Vamos a ver qué sucede. Muy bien. Si nos damos cuenta, la velocidad angular comienza a decaer, ¿sí? Está en 45, de lo que estuvo en 47. Continuamos bajando, vamos a dejar un tiempito más, mientras el disco va a comenzar a frenarse poco a poco. Va a hacerse cada vez más lento. Quizá le podamos subir ya la mariquita una vez que haya bajado más la velocidad, ¿no? Entonces, la importancia de ir probando en estos simuladores es que nos permite observar, como ustedes se dan cuenta, los parámetros tanto del ángulo, que ya supera los 1500 radianes. Obviamente esto tiene un equivalente en grados sexagesimales, ¿no? Recordemos que en el último programa que trabajamos utilizamos la equivalencia de un radián con su equivalencia en grados. Muy bien, entonces sigue pasando el tiempo, ¿sí? El móvil todavía sigue disminuyendo de velocidad. Voy a ver si le puedo, este momento, colocar a la mariquita. Esperemos que no vaya saliendo. Listo, ahí está, nuevamente. Y vean, chicas, la velocidad tangencial vuelve a aparecer. La aceleración centrípeta también la que le lleva hacia el centro. Y van a darse cuenta que poco a poco van disminuyendo su magnitud, su tamaño, ¿no? A medida que va haciéndose cada vez más lento el disco. Y consigo a la mariquita, ¿no? Que es la que marca efectivamente la velocidad tangencial, porque ella es la que está en movimiento alrededor de la periferia de la circunferencia. Demos un poquito más de tiempo. Recordemos que la velocidad angular con la que iniciamos era de 3, ¿no? Vamos a ver si baja de 3 o se mantiene en 3. ¿Ustedes qué dicen? Yo personalmente puedo decir que va a bajar de los 3. ¿Por qué? Porque ya hay una aceleración angular negativa. ¿Sí? Entonces, eso va a ir sucediendo. Vamos a ver si ponemos un parámetro un poquito más alto de -2. Paremos un momento y continuemos. Listo. Entonces, como es obvio, el frenado va a ser más intenso que en el caso anterior, ¿no? He puesto de -2, pero ¿qué unidades tiene la aceleración angular? Eso también faltaba ver. Radianes por segundo cuadrado. ¿Sí? Esto es muy importante, las unidades que nos marcan. Revisemos un poco de la velocidad angular. Ustedes ya conocen radianes por segundo. Del ángulo, trabajan en radianes. Estamos trabajando en radianes, sí. Pero de la aceleración angular en radianes por segundo cuadrado. Y de la aceleración tangencial, este nuevo elemento que tenemos, sí, de metros por segundo cuadrado. Como ustedes se dan cuenta, chicas, comienza a disminuir la velocidad del disco, por lo tanto también de la mariquita. Nos acercamos ya a la parte con la que iniciamos la velocidad angular, un valor de 3. Notemos aquí que comienza a bajar este parámetro también. Se nivela al 3, pero vean, efectivamente comienza a descender más aún hasta tal punto en el cual simplemente llegará a detenerse el objeto, marcando una aceleración negativa. Y vean lo que sucede aquí. Esto es muy importante darnos cuenta. Comienza un giro en sentido contrario, ¿sí? Con una aceleración negativa. Esto es muy importante, ¿no? El parámetro que acabamos de observar, vamos a detenerlo. Perfecto. Lo que quiero que se tenga en esta simulación entendido es el por qué se lo llama movimiento circular uniformemente variado, qué función tiene la de la aceleración angular, y notamos que la aceleración angular, sea positiva o negativa, como en este caso, produce que la velocidad angular y la velocidad tangencial aumenten o disminuyan dependiendo del caso. Entonces, esto sería, chicas, la introducción al movimiento circular uniformemente variado. Revisar, por favor, el video, sacar el concepto específico del movimiento circular variado y determinar cuáles son los parámetros importantes dentro
de esta simulación dentro de este movimiento y sacarlo a su cuaderno de apuntes. Estaremos trabajando ya luego en los parámetros tangenciales y angulares y también en la formulación y posteriormente en los ejercicios de aplicación. Muchas gracias, queridas chicas.